Este verano hace justamente medio siglo que se estrenó la película que despertó más interés en la Biblia y sus profecías que ninguna otra obra que se ha hecho en Hollywood. Se trata de una fantasía escatológica, pero sin duda con referencias continuas a la Escritura. Fue la tercera película más vista ese año, después de Alguien voló sobre el nido del cuco y Todos los hombres del presidente. Estamos hablando de La Profecía, estrenada en 1976 con Gregory Peck y Lee Remick. Las taquillas vendieron tantas entradas que resucitaron a un estudio que estaba en crisis y les permitió hacer su siguiente éxito, ni más ni menos que Star Wars, la Guerra de las Galaxias. Su director, Richard Donner, que era desconocido, venía prácticamente de la televisión sin alguna obra cinematográfica, llegó a hacer a continuación Superman. La Profecía es una película que por muchas veces que la veas no deja de sorprendente. Está tan bien hecha y realmente es tan apasionante e intrigante su historia que aunque sepas el final, que no se lo vamos a contar, no haremos spoilers en este programa, sin embargo sigue manteniendo su completa fascinación. En este programa del Sueño se ha acabado vamos a contar el trasfondo evangélico que tiene esta película, ya que como muchas historias cercanas al tema del oculto y el diablo, los cristianos a veces se creen que son precisamente motivadas por inclinaciones esotéricas, que lo que quieren es hablar de ese mundo oscuro. Pero como ocurre con la película El Exorcista, La Profecía lo que intentaba era todo lo contrario, mostrar la pertinencia de la Biblia y lo que tiene que decir sobre el presente y el futuro en su oposición al mal y a esa realidad del diablo y de sus obras. La historia, como saben, es sobre un niño y este es su cumpleaños. ¿Te has quedado sin película? Estoy ahorrando para su canonización. ¿Por qué lo dices? No sé si se trata del heredero de los millones Thorne o de Jesucristo en persona. Un poquito, papá. El niño Harvey Stephens, como muchos de los que han pasado por la historia del cine, tuvo luego una vida bastante accidentada. Fue condenado a la cárcel y tuvo bastantes incidencias en su vida, pero nunca volvió a hacer cine. Él fue un chico que descubrieron en medio de un casting que les llevó a probar todo tipo de niños para el papel de esta historia. Lo convirtieron de rubio en moreno y lo único que conservó fue el triciclo que aparece en uno de los momentos claves de la escena y que ha sido objeto incluso de parodias en televisión de la película. El personaje que sin embargo conocemos cuando nace este niño es el cura, el padre Brennan, un actor londinense, como muchos de los que participan en la película son británicos, que había servido en la Marina de la Guerra Mundial y había hecho bastante cine con la Hammer, la productora del terror y de fantasía, con Ray Harrison, y había interpretado sobre todo un personaje muy popular en las series inglesas de Doctor Who. Había llevado la segunda temporada. Según nos dice su hijo Michael, que escribió su biografía, él intervino en esta película fascinado por la actriz Lee Remick. Usted dirá, padre. No tenemos mucho tiempo.
le pido que escuche lo que vengo a decirle. Adelante, ¿qué es? Debe aceptar a Cristo como Salvador. Debe aceptarle ahora. Perdone, padre, pero por lo visto quería usted hablarme de un asunto particular. Reciba la comunión. Beba la sangre de Cristo y coma su carne. Solo si Él está en usted podrá vencer al hijo del diablo. Ya. Ha matado una vez y volverá a hacerlo. Seguirá matando hasta apoderarse de todo lo suyo. Padre, tiene la Solo bondad con de- Cristo podrá vencerle. Acepte al Señor Jesús. Beba su sangre. El cura irlandés habla como un evangélico pidiendo que acepte su salvación personal en Cristo Jesús. La razón es que toda esta historia comienza con un evangélico. El productor Harvey Bernard tenía un amigo, un conocido, que aparece en todos los documentales y entrevistas sobre la película. Su nombre era Robert Munger. Él vemos que se nos presenta una y otra vez como nacido de nuevo, el calificativo con el cual se identifica a un cristiano evangélico en Estados Unidos. Había sido un actor infantil que venía de Indianápolis y llega en los años 40, en la Edad de Oro, con su mujer, con Helen Munger, a Hollywood. Está, de hecho, estudiando la secundaria allí, donde empieza a participar en series de televisión, sobre todo, que hace en aquel tiempo. Va a la universidad y se gradúa allí, entrando también incluso en un grupo en aquel momento de política. Pero su fe evangélica le lleva una y otra vez a intentar promover también el cristianismo evangélico en el cine. Se asocia, por lo tanto, con la productora de Billy Graham, el evangelista, Worldwide Pictures, y él es uno de los hombres que está detrás de la película que se hizo sobre la historia de Corrie ten Boom, la holandesa que había escondido judíos y fue llevada a un campo nazi, el Refugio Secreto. El año 75 él la ayudó a promover. Luego hizo también una película sobre Chuck Colson, el político de Nixon que había acabado en la cárcel y fue convertido a la fe cristiana. Su libro de testimonio, Nacido de Nuevo, vemos que él también estaba detrás de esa película, pero sin lugar a dudas será recordado siempre por la influencia que tuvo en esta obra, La Profecía, ya que fue precisamente él quien le habló al productor sobre la Biblia y lo interesante que sería poder llevar al cine sus profecías. Bob Munger, a born-again Christian, in a Hollywood restaurant. Bob Munger, un cristiano nacido de nuevo, en un restaurante de Hollywood, me dijo, ¿tú has leído alguna vez el libro del Apocalipsis? Le dije que no, y me dijo, ¿y si el anticristo volviera convertido en un niño pequeño? Solté la comida, me fui del restaurante, escribí 10 páginas, llamé a David Seltzer. Había una huelga de guionistas por entonces. Le pagué por adelantado y en 4 semanas escribió La Profecía. La película fue escrita por David Seltzer, que es un hombre que era judío ortodoxo de origen, bastante fundamentalista, con familia europea, pero su director también, Richard Donner, también era judío. Los dos tienen, curiosamente, como es muy habitual en el judaísmo moderno, una actitud agnóstica. De hecho, afirman no creer en el diablo y en esta realidad sobrenatural. Sin embargo, el productor y el asesor, como pueden escuchar, tomaba muy en serio el contenido que tenían estas profecías en las cuales se inspira en la Biblia y creían en la realidad del maligno personalmente. Yo he tenido oportunidad de leer la novelización que hizo David Seltzer. La novelización era una estrategia que se inventa en aquel momento para, justo antes de estrenar una película, hacer una novela con la misma trama. Esto se hizo a partir de Love Story, la famosa película que fue acompañada de un libro que vendió casi tantos ejemplares como gente fue a ver la película. Y David Seltzer intenta, y lo logra, hacer lo mismo con La Profecía. Escribe una novela que se publica 2 semanas antes de que se estrene la película y que tiene el mismo argumento, claro, de su guión, pero más desarrollado y ampliado. Y cuando lo he leído he observado, pues claro, muchos detalles de lo que él tenía en mente detrás de muchos personajes y escenas de esta historia.
Pero lo significativo es esa combinación extraña que hay entre la fe y el escepticismo en muchas de estas obras sobre lo sobrenatural en el presente. Así habla el propio Bob Munger en uno de los documentales con entrevistas a los realizadores de la película. That's one of the mysteries that's in the Bible. It just says that, I can't tell you, his name or whatever, but his symbol. Ese es uno de los misterios que hay en la Biblia. Simplemente dice, no puedo decirte su nombre, pero su símbolo será 6, 6, 6. Hay teólogos con opiniones distintas sobre a quién se refería o a quién podría referirse. Pero es una predicción que está en la Biblia y algún día veremos que es verdad. Con el tiempo comprobarán que esta película, a diferencia de otras miles que solo les entretienen, se basa en una verdad absoluta que va a afectar a su vida personal, a la de usted, personalmente. Un proyecto tan claramente religioso por parte de su productor y su asesor echaba para atrás, claro, tanto para el director como para el guionista, que en modo alguno compartían esa misma fe. Pero Seltzer, el escritor, necesitaba dinero y tenía 2 hijos pequeños, así que le venía bien aquel trabajo. Y decide empezar leyendo la Biblia. 3 meses no hace otra cosa que poder leer lo que la Biblia dice. Le llama la atención en los comentarios también a los que acude para interpretar la profecía, la imagen de esa bestia que aparece en Apocalipsis y que se levanta del mar eterno. Y sobre todo le fascina a un comentarista que dice que eso podía ser la política. Eso es lo que despierta su imaginación y la clave también de la investigación que hacen los personajes de esta historia. El protagonista, Gregory Peck, no se veía desde luego en una película de terror. Y si algo insisten una y otra vez, tanto el director como todos los que tuvieron que ver con esta obra, es que es injusto llamarlo una película de horror. Ellos la ven más bien como lo que llamaríamos como cine de suspense o suspenso. De tal forma que tenemos que verla no como una película de miedo, aunque lo produce realmente en muchas ocasiones, ¿no?, sino como una historia de misterio, básicamente. Eso significa que no hay escenas sangrientas. De hecho, si se analizan, las que lo parecen no lo son realmente. Son elementos que reúnen en esas circunstancias a los personajes y desde luego que te sorprende una y otra vez. Este es el momento en que los Thorne, el papel que hace Gregory Peck con Lee Remick como su esposa, deciden llevar al niño con la intención de bautizarle. Son católicos, no van a la iglesia, ya no son practicantes, pero ella tiene esa inquietud que hay tanto en el catolicismo de que sin el bautismo hay un peligro espiritual para el niño. Sin embargo, la niñera que acaban de contratar no está muy por la labor y vemos que hace todo lo posible para que no vaya a la iglesia el niño. ¡Gatti! ¡Ya voy, señora Baylock! ¿Señora Baylock? ¿Y Damian? Si no le parece mal, señora, creo que él prefiere ir al parque. ¿Al parque? Le he dicho que va a venir con nosotros. Es demasiado pequeño, señora. Les dará mucha lata. Señora Baylock, creo que no me ha entendido. Tanto yo como mi marido queremos que Damian nos acompañe a la iglesia. ¡Gatti! Ahora mismo voy. Haga el favor de vestirla enseguida. Señora, perdone que le hable tan francamente, pero ¿cree usted que un niño tan pequeño puede entender los ritos de una boda episcopaliana? ¿Quiere vestir a mi hijo y llevarle al coche en 5 minutos? Muchas gracias. Los Thorne son de ascendencia católica, pero no practicante, y están aquí camino de una boda que se hace en la iglesia anglicana, que recibe el nombre de la tradición americana de episcopal, pero que siendo Inglaterra donde se desarrolla la historia se llamaría simplemente anglicana.
Thorne no tenía interés particular en el bautismo de niño, pero en la novela que he leído vemos que ella está preocupada por el hecho de que pueda estar falto de salvación a causa de ello. Y es ese momento, el que acabamos de escuchar, en el que van creciendo las sospechas sobre la niñera que han adquirido y que es un personaje fascinante, una de estas actrices inglesas realmente inquietantes, que al principio parece una Mary Poppins que llega a solucionar todos los problemas, pero va adquiriendo cada vez una sombra más oscura en esta familia. Viven en una mansión del siglo XVII y los escenarios son típicamente de una clase superior inglesa. Él es el embajador de Estados Unidos. De hecho, el edificio que se ve, y pudieron utilizar en aquel entonces que no había tanto terrorismo, pudieron usar el propio despacho del embajador para las escenas con Gregory Peck en su despacho. Y vemos que aquellos lugares, algunos desaparecidos, como el Safari Park que visitan cerca de Windsor. Yo estuve de niño también cuando vivía en Inglaterra visitándolo con mis padres. Todos son sitios muy habituales en el Londres de aquella época. Las iglesias están sin utilización, son edificios que han podido precisamente hacer la película allí porque ya no estaban en uso, pero pertenecen todos ellos a la Iglesia de Inglaterra. Oh, es una iglesia tranquilita. ¿Qué te pasa? Robert. ¿Le ocurre algo? Parece muerto de miedo. ¿Se ha enfermo? Pues no sé. Está temblando de pies a cabeza. El niño, oímos desde el principio de la película que en Roma, que es donde nace, no viene naturalmente del parto de la madre, sino que es un hijo adoptado. El misterio con el cual comienza la película es por qué el padre, que hace Gregory Peck, no le dice nada a ella de que es adoptado, y ella cree que es su hijo natural. Señor embajador, bienvenido, señor. Buenos días. Este es el momento de locura, de gritos de histeria del niño al acercarse en la puerta misma de esta iglesia que sí que estaba en uso, ¿no?, en Inglaterra, que ve solamente la fachada de ella. El interior son algunas que han sido ya desacralizadas, como se diría en el lenguaje católico. El niño nació en Roma a la vez que lo que sería su hijo natural, pero como su hijo natural muere, él se ve preocupado por el efecto psicológico que va a producir en su esposa y entonces acoge la sugerencia y la petición de un cura que le propone adoptar un niño como si fuera su verdadero hijo en su lugar. Este es el misterio con el cual se inicia todo ello. Pero en la novelización, citando de ella, el personaje en este momento se pregunta por qué no había preguntado más sobre la madre. ¿Quién era ella? ¿De dónde venía? ¿No? ¿Quién era el padre? ¿Por qué no estaba presente en el parto? Thorne, dice en su novelización, no estaba acostumbrado a dudar de sí mismo, a acusarse. Su mente luchaba por convencerse de que lo que había hecho estaba bien. Pudo haberse equivocado. Tal vez había otras cosas que debía saber, ¿no? Hay tres personajes en torno al misterio del origen de este niño que él va a intentar dar con ellos. Los tres en Italia, que es el otro país donde se desarrolla el argumento junto en Inglaterra, ya que aunque ellos son americanos, la historia no es en Estados Unidos. Es la hermana Teresa, una monja, el padre Spileto y el padre Brennan. Los tres están en la clave de la adopción de ese niño que se llama Damian o Demian, según como lo queramos pronunciar, es el nombre que tiene la criatura. La música original es de Jerry Goldsmith, que tuvo su único Oscar precisamente por esta película. Él además juega en ella con música prácticamente de vanguardia.
Él había hecho hace una década antes El planeta de los simios, que es también una música también realmente más propia de lo que sería una atmósfera de vanguardia. Lo característico además de él, de sus bandas sonoras, es que no le gusta anunciar los momentos de tensión que va a haber en la historia. Entonces evita el uso típico que hacen la mayor parte de los compositores de prepararte para una escena. Entonces el efecto sorpresa en la película funciona muy bien con su música. Es así como la ve su propio director, Richard Donner, Dick Donner, como le llaman popularmente. I guess it brought to the front the book. And the Bible's the thing. Supongo que puso el libro en primer plano, y la Biblia es lo que importa. Y si consiguió que la gente leyera la Biblia, pues vendieron muchas más Biblias. La Biblia metió a mucha más gente en las iglesias, y esa es su misión, imagino. Así que puede que les hiciéramos algo de bien. Ellos hicieron buena taquilla, digámoslo así. La Biblia decía que el impío surgirá del mar eterno, y luego, en un texto interpretativo, vi que los teólogos habían interpretado ese mar eterno como el mundo de la revolución y el desorden, es decir, el mundo de la política. Así que, el hijo del diablo surge del mundo de la política. Y sencillamente le puse los 3 seises en el cuerpo, y ya estaba lanzado. Los 3 seises forman claro no solamente la imagen de la película, sino la identificación que todo el mundo tiene con la figura del anticristo, como lo podríamos llamar. Hombre de pecado, de iniquidad, también en los textos de Juan, la bestia en Apocalipsis. Dice Seltzer, el guionista que acabamos de escuchar, que 7 es el signo perfecto y que 6 sería su contrario, que esa es la contradicción en la cual se encuentra. Bernard, el productor, muestra que había leído que ese número identificaba a Nerón, al emperador, como el anticristo. Así es, sin lugar a dudas, en muchos comentaristas de la Biblia, pero hay otras muchas identificaciones, empezando por las que algunos se daban a sí mismos. El caso del padre del satanismo moderno, Aleister Crowley, que se hacía llamar también la bestia 666 del mismo, ¿no? Los cálculos matemáticos, claro, han calentado la cabeza de todo tipo de chiflados, ¿no? Empezando por Napoleón y siguiendo por cualquier figura de la historia hasta llegar hasta Bill Gates, el fundador de Microsoft, que según también una famosa identificación le quieren ver relacionado con ello. Ahora bien, hay muchas lecturas sobre lo que significa el 666 y el anticristo sin necesidad de recurrir a Hitler o Saddam Hussein, ¿no? El autor de un libro sobre la saga, llamado Luis Martínez Vallés, que tiene una obra sobre toda esta historia y su número es 666, encuentra finalmente luz en uno de los textos más recomendables sobre ello, de un profesor de la Universidad de Westminster que se llama Greg Beale, escrito Beale, y que se puede encontrar fácilmente en Internet. Él en su libro traduce gran parte del texto y muestra el sentido simbólico que tiene ese número. En el libro también Martínez Vallés incluye la interpretación también que hay con el número 616, que en los últimos años se ha hablado bastante de ello porque Antonio Piñero de la Universidad de Madrid lo ha citado en programas como los de Iker Jiménez, y que es una variante que aparece en papiros de la Universidad de Oxford y está citado incluso por el padre de la Iglesia, Ireneo, como otra versión del número simbólico que identificaría así al anticristo. Hay un tercer personaje en esta historia que interpreta el actor inglés David Warner, que hace de un fotógrafo llamado Jennings, que aparece desde el momento del cumpleaños al principio de la película en muchos momentos clave de la historia, haciendo fotos. Las fotos tienen realmente algo misterioso y enigmático que le lleva a él a investigar la historia de este niño.
Vemos que él también va a ser el que acompañe finalmente a Gregory Peck en ese viaje a Italia intentando descubrir el origen de esta criatura. Este es el momento en que en un lugar de carretera están tomando un cappuccino y él con la Biblia en la mano le hace el siguiente estudio bíblico al personaje de Gregory Peck. Aquí está. ¿Qué es? Cuando los judíos regresen a Sion. Ese es el poema, cuando los judíos regresen a Sion. Y decía algo sobre un cometa. Sí, también está. La lluvia de estrellas y el surgir del Imperio Romano. Estos serían los acontecimientos que señalarían la venida del Anticristo. El hijo del diablo. Empieza a cobrar forma. Los judíos han vuelto a Sion y ha habido un cometa. En cuanto al Imperio Romano, los eruditos creen que puede ser la formación del mercado común, la Roma creativa. Algo traído por los pelos. Sí, a ver esto que dice el Apocalipsis. Surgirá del fondo del océano. Otra vez ese poema. Del fondo del océano surge creando un poderoso ejército. Efectivamente, ese era el principio. Escuche esto. Los teólogos ya han identificado el mar eterno como el mundo de la política. Un mar que ruge con sus torbellinos y revoluciones. El hijo del diablo surgirá del mundo de la política. Esta cita apócrifa de la Biblia en realidad es un poema que se inventó el propio David Seltzer, pero que mucha gente ha buscado en la escritura inútilmente porque no lo encontrará. Fue algo que él mismo inventó y que el propio padre Brennan, el cura irlandés, le dice también al personaje de Gregory Peck la primera vez que le habla del peligro en el que se encuentra en la ribera del Támesis. La historia nos lleva, por lo tanto, al origen de lo que le revela este cura. En la novelización que tenemos sabemos algo más de lo que la película nos dice sobre él. Dice en el libro que era huérfano a los 8 años cuando fue llevado a un monasterio. Allí fue maltratado por los monjes y, sin embargo, con 10 años se hace uno de ellos. En el seminario habría estudiado durante 8 años la Biblia y se dedicó a recorrer el mundo para salvar almas como misionero. Dice curiosamente en la novela Seltzer que estuvo en España y luego fue a Marruecos, hasta el extremo sudeste de África. Y él vemos que tenía un instinto sádico, de tal forma que en el maltrato que hacía de los paganos encontraba también cierto placer. Se habla incluso de su homosexualidad con algunos de ellos y vemos cómo se ha pasado al lado oscuro, por utilizar la terminología de Star Wars, la película que el mismo fotógrafo de la profecía hace a continuación, y se convierte en un apóstata, que es el término que se utiliza para estos monjes que están al lado oscuro. En este viaje a Italia que hace con el fotógrafo vamos siguiendo el itinerario que nos lleva al monasterio donde se encuentra aquel que le propuso adoptar el niño. Y vamos de sorpresa en sorpresa en esta historia. Pero ¿quién es el asesor religioso que ha contado esta historia a los creadores de la profecía? Curiosamente, el que se le da su agradecimiento y reconocimiento con un título académico de doctor es Don Williams. Don Williams no les dirá nada el nombre, pero para aquellos que estamos fascinados por el movimiento de la gente de Jesús y la revolución que se produjo, su nombre es muy inspirador, ya que él vino de la Universidad de Princeton a la Iglesia Presbiteriana de Hollywood, que fue el foco principal juntamente con San Francisco y la Capilla Calvario de Costa Mesa de aquella revolución de jóvenes hippies convertidos al cristianismo. Don Williams recibe el bautismo del Espíritu y se hace carismático en ese momento y acaba en la Comunidad de la Viña, donde también Bob Dylan y otros muchos músicos encontrarán su lugar. Pues bien, Don Williams es el asesor de la profecía. Y se preguntarán cómo una persona de tanta erudición, formado en Princeton, tiene a veces teorías tan peregrinas. Bueno, aquí la clave hay que entenderla a la luz de lo que era la obsesión escatológica en la Revolución por Jesús.
La gente de Jesús, aquellos hippies, tenían una auténtica fascinación, como tiene Chuck Smith, el fundador de la Capilla Calvario, por el tema de Apocalipsis y de la profecía. Y eran fascinados de tal manera por todos estos textos proféticos que prácticamente Smith, el padre, en aquella época no predicaba de otra cosa que no fuera Apocalipsis y las profecías y su cumplimiento actual, que tiene las identificaciones que vemos en las películas, el mercado común europeo relacionado con todo ello. Todas estas cosas aparecen particularmente en los libros de otro de los líderes de este movimiento. Estamos hablando de Hal Lindsey, también fallecido como Don Williams. Hal Lindsey fue el autor de un libro que se vendió de tal manera en todo Estados Unidos, fuera del contexto religioso, que llegó a impactar en la mente de cualquier persona, fuera creyente o no. Estamos hablando de la agonía del planeta Tierra. Este es el tráiler de la versión latina, que es la única que existe de la película basada en el libro, ni más ni menos que narrada por Orson Welles, por el gran maestro del cine de Ciudadano Kane, que hace de narrador de esta historia que fascinó al público estadounidense. Les estoy hablando desde el último campo de batalla sobre el planeta Tierra. Hal Lindsey, autor de un increíble bestseller titulado El último gran planeta Tierra, con Orson Welles, es ahora una película que puede cambiar su vida para siempre. A medida que las fuerzas de Oriente y Occidente se adentren en Oriente Próximo, se preparará el escenario para la batalla final de la historia, el cumplimiento de la profecía del Armagedón. ¿Está nuestro planeta realmente en peligro mortal? ¿Acaso los antiguos profetas predijeron nuestro futuro, o es todo coincidencia? ¿Cuáles son las profecías de la doble cruz de Rusia en Oriente Medio? ¿La intervención de China puede ser cierta? Es más tarde de lo que la mayoría de la gente piensa. ¿Está aquí el anticristo? ¿Es el ordenador su arma? ¿Cuál es la pista profética? Pues es la cifra de un hombre. Su cifra es 666. El último gran planeta Tierra llevará tu mente más lejos de lo que nunca se ha atrevido. El último gran planeta Tierra, en cartelera o próximamente en su cine más cercano. Busque este anuncio en su periódico para ver el teatro y los horarios. Hal Lindsey es un personaje singular. Vendió 35 millones de esta historia en el año 70, o sea, antes de hacerse la película. Vemos que es el padre de lo que se ha dado en llamar la escatología ficción, toda esta especulación calentándose la cabeza. Fue un personaje en la televisión americana porque con la Biblia en la mano y en la otra un vaso de whisky exponía con un puro el texto de la Escritura a aquellos oyentes y telespectadores alejados ya de la esfera de la Iglesia. Era una extraña combinación que los evangélicos adquirieron como suyo, pero por otro lado el mundo secular también le veía como uno de los suyos, acercándose a la Biblia. Él personalmente tuvo una vida bastante irregular, se casó 4 veces, vemos que vivía en medio de un lujo espectacular y tuvo sin embargo su origen en la cruzada estudiantil y profesional para Cristo, lo que llamamos Agape en Europa, pero se alejó de ella, tuvo que ver con la gente de Jesús, montó su propio centro, ¿no?, en Alburquerque, donde desarrolla su obra y vivió, claro, durante muchos años de los derechos que le dio esta historia, tanto en su versión literaria como cinematográfica, ya que se encontraba en las salas de los cines como un documental, esa película que inspiró el libro que le fascinaba a Bob Dylan, le fascinaba a Bob Marley, a muchos de los grandes creadores de la cultura popular estaban realmente obsesionados por la obra de Hal Lindsey. Y por supuesto el nombre de Armagedón resalta en toda esta historia y es donde acaba la profecía. Claro, en las excavaciones de Megido, el lugar en Israel donde se rueda como tercer escenario la profecía y tienen la conversación que le va a dar la clave sobre el sentido de esa profecía en ese lugar Megido que relacionan con Armagedón mismo.
Robert? Me he informado sobre la ciudad de Megiddo. Se deriva de la palabra Armagedón. El fin del mundo. Está sepultada a unos 70 kilómetros al sur de Jerusalén. Están haciendo excavaciones arqueológicas. ¿Recuerda el nombre de la persona que debía ir a ver? Guggenheim. Fue un exorcista del siglo XVII. Ese era el nombre. Y me acuerdo del poema. Cuando los judíos regresen a Sion y un cometa cruce el cielo y el Santo Imperio Romano renazca, entonces tú y yo moriremos. Del fondo del océano surge, creando un poderoso ejército. Y luchará hermano contra hermano hasta que el hombre no exista más. Este es el momento del rodaje en que hubo el único enfrentamiento entre el actor, conocido por su bonomía y serenidad, Gregory Peck, con el joven Dick Donner, que no estaba de acuerdo en el tratamiento que hacía de la reacción de su personaje. Por lo demás, los otros incidentes que hubo al hacer la película tuvieron que ver con, por un lado, el episodio que hay en el cual son acosados por unos perros Rottweiler como si fueran lobos y que causó un pequeño accidente, y el momento de la visita al Safari Park de Windsor, en el cual Lee Remick descubren que no sabe llevar un coche con marchas, no conoce más que los americanos automáticos, se queda atascado, no sabían cómo provocar la reacción de los babuinos y habían intentado dejarles sin comer y que luego atacaran al ver la comida, pero no, comían tranquilamente de ella, y entonces descubren por un accidente que había tenido el patriarca, digamos, de los babuinos, que al llevárselo anestesiado se habían comportado muy agresivos. Entonces piensan que si le anestesian otra vez y le meten en el coche donde estaba Lee Remick y el niño, reaccionarían violentamente. Bueno, tan violentamente que tienen que sacarla de allí porque están a punto de destrozar los cristales, intentando así librar a su jefe de la tribu de babuinos de este grupo que tenían en el safari de Windsor, y los gritos de Remick son de auténtico pánico, realmente verdaderos, los que aparecen en la película. Todas estas historias, desde El Exorcista, que es claro su mayor inspiración anterior, aunque siempre ha dicho Donner que a él le inspiró más el libro La agonía del planeta Tierra que la película del Exorcista, pero no se sabe si era una pose, porque todo el mundo le identificaba con la película que había hecho antes Friedkin, ¿no?, basado en la historia del exorcismo en Estados Unidos, o es que realmente a él le interesó más el libro. Lo cierto es que hubo incidentes que siempre se usan para la publicidad de este tipo de films. Donner ha dicho una y otra vez que fueron circunstanciales, que no le veían ningún sentido realmente profético. Lo cierto es que tanto Gregory Peck como el guionista David Seltzer venían en aviones a hacer la película que fueron impactados por un relámpago. También la avioneta que tuvo el productor Mace Neufeld, en su vuelo vemos también que fue golpeada igualmente en medio de una tormenta. El propio viaje a Israel que hace en avión el actor Gregory Peck lo rechaza en el último momento cuando iban a sacar los billetes y acaba estrellándose sin supervivientes, ¿no? Claro, todos estos acontecimientos que se suelen citar en estas películas de terror suelen silenciar la frecuencia con la que se producen este tipo de problemas en la aviación. Los otros que ocurren en la historia son un poco más misteriosos, ¿no? Es el caso del especialista en efectos especiales tanto de esta película como de Star Wars a continuación, John Richardson. Él tenía una compañera asistente suya, Liz Moore, ¿no?, con la que viaja luego a hacer una película bélica, Un puente muy lejano.
y vemos que efectivamente el viernes 13 de junio del 76 estaban en los Países Bajos. Hay un accidente del coche que tiene delante y al perder una rueda golpea contra el chasis, el parabrisas, de tal forma que acaba cercenando su cuerpo, ¿no? Esto fue realmente una muerte trágica real de Liz Moore. Pero luego ya lo que relacionan con ella, un letrero que dijera 666 en la carretera, varía incluso en la versión que cuenta cada uno de ellos. Un productor dice que era el letrero Alieja, otro dice que la localidad holandesa de Omen. Y luego las otras referencias a la supuesta maldición de la profecía siempre son al terrorismo que tenía el IRA entonces en Londres. Era aquella época que yo pasé mucho tiempo en Londres, había atentados constantemente, o sea, ponían bombas una y otra vez en los metros, en bares, en cualquier sitio. Por lo tanto, difícilmente esto era algo extraordinario, sobrenatural. Era el clima de guerra que se vivía en aquel entonces con el terrorismo, no solamente en Gran Bretaña, sino prácticamente en Alemania, Italia, en muchos países. Fue una época particularmente dura. Pero ¿qué podemos decir del anticristo a la luz de la Biblia en estas reflexiones finales? En primer lugar, que la figura con ese nombre de anticristo aparece solamente en las cartas de Juan. Lo que vemos en Tesalonicenses es referencia a un hombre de iniquidad, de pecado, que se identifica con él, y en Apocalipsis a la bestia, y luego en Daniel incluso el cuerno, como una figura que también se ve como el anticristo. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? Pues que son muchos, varios en plural. Cuando se habla del anticristo no es en mayúsculas como se suele destacar una figura única. Vemos que se repite a lo largo de la Escritura la idea de que habrá anticristos. Estos además no son solo futuros, son presentes, son incluso pasados. Vemos que se presenta ya en el texto bíblico como algo actuando en la era apostólica, en el comienzo de la iglesia primitiva. Por lo tanto, no era algo que se anunciaba o predecía para un futuro, sino que se vivía en el presente. En cierto sentido, podemos decir con Donald Carson, en su conocida exposición sobre este texto, que cada generación vive la influencia de anticristos. ¿Cómo se reconocen? En primer lugar, por su blasfemia. La blasfemia quiere decir que niega el carácter y la persona de quien es el Señor Jesucristo. Quien dice que Cristo, el Hijo de Dios, no ha venido en carne, dice Juan, realmente habla por el espíritu del anticristo. Por lo tanto, toda secta, religión falsa, maestros que pretendan que Jesús es otra cosa que lo que el testimonio apostólico dice, sencillamente hablan de acuerdo a ese espíritu del anticristo. John Stott, el conocido expositor bíblico y maestro mío, solía decir que en esto tenemos que ser conservadores. No sé si en otras cosas más, pero él decía, en esto seguro, debemos conservar el testimonio y fundamento apostólico sobre quién es Jesús. No podemos aceptar nuevas revelaciones, no hay profecías, nuevos conocimientos sobre Jesús. Lo que conocemos de Jesús es lo que los apóstoles nos enseñan y a ello nos aferramos. Cualquier desviación corresponde a ese espíritu del anticristo. Por lo tanto, en conclusión, tenemos que decir que hay que estar alerta ante cualquier identificación de la persona de Jesucristo que no corresponda a lo que se nos dice en la Biblia, que Él es Dios hecho hombre. Cualquier otra visión de la realidad divina de Jesucristo vemos que es una desviación y herejía, pero más aún corresponde a ese espíritu que actúa el anticristo. Pero también cada uno de nosotros tenemos que sacar la lección de lo que significa ser consciente de la oposición que hay a Dios y al testimonio de quién es Cristo Jesús. Cómo hay siempre intereses en el presente y hasta el futuro en negar quién es Jesús.
Los creyentes debemos arrebatar a los chiflados el libro de Apocalipsis. No le pertenece a los tarados, sino que nos pertenece a nosotros. No tener miedo es un libro sobre el triunfo de Jesús. Es un libro no para producir miedo y terror, sino todo lo contrario, para confiar en que Cristo ha vencido a sus enemigos y por lo tanto el poder del anticristo y de todo lo que el diablo utiliza en su guerra contra Dios tiene anunciado su fracaso. Será derrotado porque solamente reinará el crucificado que ha vencido por su muerte y resurrección. Pueden escuchar nuestras reflexiones a la luz del buen libro en relación con la cultura popular. En este programa El sueño se ha acabado. Tratamos de momentos de la historia contemporánea en el cual se despierta a una realidad, como en los días en que esta película, La profecía hace medio siglo, tuvo tanto éxito, cuando la gente empezó a ver con otros ojos el mundo que lo rodeaba como algo amenazante y peligroso, que se volvió al buen libro, que es el único que nos puede dar luz en la oscuridad. Pueden escuchar en vivo los programas emitidos por Dynamis Radio, pero también luego como podcast cuando son subidos a plataformas donde pueden oírlos a su conveniencia. Dynamis Radio tiene en la plataforma de SoundCloud muy buen sonido para escuchar nuestros programas. Pero también lo encontrará junto a tantos podcasts en iVoox, buscando el nombre del programa El Pulso de la Vida. Con ese mismo nombre lo encontrará en Spotify, junto a tanta música, y también en la audiovisual de YouTube. Si es un usuario de Apple, está también en iTunes, incluso en TuneIn. Daniel Panduro ha creado la música original de este programa, ha hecho su diseño sonoro y realización técnica. José de Segovia es quien les habla. Les enviamos nuestros saludos, besos y abrazos desde los estudios de Dynamis Radio.